Restaurante Los Jarros. Bienvenidos. Y Dios se glorifica, amén, en el hecho de que usted cree en su palabra, amén. Estábamos entonces hablando de esas personas que tienen esa pasión por alcanzar lo que se proponen. Yo conozco muchas jovencitas que desde que salieron de la escuela ya tenían en mente qué profesión, ¿verdad?, iban ellas a estudiar, y se enfocaron, y quizás los padres no tenían los recursos financieros como para poder cubrir, ¿verdad?, de repente una carrera de medicina que es muy costosa, una carrera de ingeniería eléctrica que también es muy costosa, pero ellas se enfocaron y de alguna manera creyeron que lo iban a lograr, y se movieron, tocaron puertas. Muchas de estas personas han sido becadas, ¿verdad?, para poder obtener este tipo de logros. Y qué hermoso es, me imagino yo, ese momento en donde llega la graduación y en donde hay un diploma, ¿verdad?, un reconocimiento, y se lo dan. Y nosotros como padres, ¿cómo nos sentimos? Orgullosos de nuestros hijos porque han alcanzado esos éxitos. Le pregunto, ¿cómo se sentirá nuestro Padre Dios cuando usted y yo alcanzamos éxitos a través de Él? ¿Cómo se sentirá el corazón de nuestro Padre? ¿Se siente bien? ¿Se siente feliz? Así como nosotros como padres biológicos nos gozamos de los triunfos de nuestros hijos, imagínense cómo Dios lo hace cuando nosotros obtenemos grandes victorias, cuando nosotros nos apasionamos por lo que queremos alcanzar. De repente el enemigo quiere tratar de atacar, ¿verdad?, y quiere poner en nosotros sentimientos, deseos, emociones que no son las correctas para cuando estamos nosotros en esa situación. Y qué bueno que nosotros podemos abrir la palabra ahora que estamos en Cristo y podemos hacerle ver precisamente a ellos, a los niños. Podemos instruirlos en ese camino, ¿verdad?, en ese camino de bien, y decirles que hay consejo sabio y oportuno para todos ustedes. Y así que nosotros como madres tenemos que velar, ¿verdad?, porque toda esa área emocional de nuestros hijos esté bien equilibrada. Amén. Esa es nuestra responsabilidad, más de nosotros como madres, porque somos las que estamos más cercanas a nuestros hijos. Los esposos nuestros están creyendo que nosotros estamos haciendo la labor de madres de manera excelente. Amén. Amén, los hombres, ¿verdad que sí? Ellos se van tranquilos, se van, ¿verdad?, a hacer lo que tienen que hacer, a trabajar, porque es mandato de Dios. Dios dejó la tierra, ¿verdad? ¿Para qué, Pastor Yamil? Exactamente. Entonces, en otras palabras, hay que trabajar, y hay que trabajar duro. ¿Para qué? Para llevar la provisión a nuestro hogar. De manera que las madres tenemos una gran responsabilidad de poder ayudar a nuestros hijos para que tomen decisiones sabias y oportunas, y para hacer que todos esos sentimientos y emociones se alineen a un plan, y sobre todo podamos agradarle al Señor en todo lo que hacemos. Pero definitivamente cuando nosotros vemos todas esas historias de hombres y mujeres que han alcanzado éxitos, no podríamos compararlo con ninguna otra. No podríamos decir, wow, qué me impacta, wow, qué poderosa esa historia. No, nosotros los hijos de Dios tenemos que saber que el modelo que tenemos que imitar se llama Jesucristo. Y a ese Jesucristo es que nosotros tenemos que imitar en todo lo que hizo cuando anduvo aquí en la tierra ejerciendo su ministerio. Y lo que me llama la atención en Jesús es esa pasión desbordante que demostró al hacer la obra de Dios. Dice la palabra, si ustedes me acompañan en el Nuevo Testamento, en el libro de Filipenses. Vamos a ir al libro de Filipenses. Lo tenemos en el capítulo 2, en el verso 5 al 11. Me regalan un amén si lo tienen. Amén. Dice la palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor a través del apóstol Pablo.
Haya pues, no diga en vosotros, diga en mí. Apropiese de la palabra. Amén. Póngase en pie, póngase en pie, póngase en pie. Tome la espada del Espíritu. Y ahí donde dice vosotros, usted va a decir su nombre. Entonces vamos a leer juntos. Haya pues en Jacqueline, diga su nombre, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Puede tomar asiento. 3 actitudes importantes que cabe señalar en esta porción de palabra que acabamos de leer. La primera es precisamente las acciones que Jesús hizo. Y dice en el verso 7, Jesús se despojó a sí mismo. ¿Y de qué sería lo que se despojó? En otras palabras, ¿qué fue lo que se quitó Jesús? En primer lugar, Dios se despojó de su gloria celestial. Recuerden que Jesús es Dios, amén, y que el Espíritu Santo es Dios, es la Trinidad, amén. De manera que se despojó de su gloria celestial, se despojó también de su autoridad, amén, sometiéndose a la autoridad del Padre. Se despojó también de sus atributos divinos que ya le habían sido dados u otorgados a él, ¿verdad? A través de su Padre Dios. Y también se despojó de sus riquezas, amén. De manera que también vemos otra de las actitudes de Jesús en esta palabra, y fue que Jesús se humilló. ¿Cuánto nos cuesta humillarnos? Amén. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros como seres humanos humillarnos? En ese sentido, Jesús toma la condición de un hombre, se hizo igual que nosotros, amén. Un hombre que estaba siempre en condición inferior al Señor. Él se puso como usted y yo nos tenemos que poner en esa condición de humildad, que si alguien viene y te ofende, ¿qué tienes que hacer? ¿Ofender? No, tienes que callar. ¿Y sabes qué tienes que hacer también? Bendecir al que te maldice, dice la palabra. Pero de repente tenemos actitudes contrarias, y en vez de humildad, ¿qué tenemos entonces? Soberbia, tenemos orgullo, y eso no nos permite avanzar. Y qué pena que todavía estamos siendo parte de alguna congregación y venimos arrastrando con ese orgullo, con ese odio, con esa soberbia, con ese egoísmo. Qué pena que muchos quisieran ver al Cristo que dice que alaba, a ese Cristo que dice que viene a adorar a la iglesia, a ese Cristo que dice que le trae lo mejor, pero que con sus hechos, que con sus frutos no está demostrando que ese Cristo vive en él. Otra de las actitudes que tuvo Jesús es que fue obediente, y esa obediencia le trajo bendición, le trajo recompensa. Ese Jesús fue obediente desde el primer instante en que determinó hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre para Jesús y para usted como hijo e hija de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Muchas cosas nos acontecen en la vida diaria, muchas cosas. La mayoría de las cosas que nos pasan no nos gustan. La mayoría de las cosas que nos pasan no las entendemos. La mayoría de las cosas que nos pasan dicen, ¿y por qué a mí no a Juanita? ¿Por qué a mí no a Paquito? Dicen los hombres, ¿verdad? Pero Dios sabe por qué te está haciendo pasar a ti por ese proceso. Porque sabe de lo que estás hecha. Él sabe de qué te hizo, cómo te formó,
qué tienes y qué te hace falta. Él sabe cómo estás en este momento. Amén. Entonces, cuando nosotros podemos saber que Jesús se despojó, que Jesús se humilló y que Jesús fue obediente hasta la muerte de cruz, entonces podemos decir que aquí estamos hablando de un Jesús verdaderamente apasionado por Dios. ¿Cómo la pastora le va a dar a usted una nueva si usted todavía está aferrada a lo viejo? ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? ¿Qué le pasó? Exactamente, ¿por qué? Por desobediente en primer lugar, porque se le dijo no mires para atrás. Usted solo tiene que ver para atrás su pasado para acordarse de las victorias que ha obtenido en Cristo Jesús. Pero todavía no quiere soltar aquellos recuerdos que la atan al pasado, porque mi esposo Paquito me fue infiel hace 30 años. Y recuerdo cómo se llamaba la fulana y la mengana. No, suéltelo, déjelo ir. Perdone. ¿Cuántas veces usted y yo tenemos que perdonar? 70 veces 7. Y no multiplique, por favor. Es toda una vida. Tenemos que perdonar siempre. Amén. Entonces, tiene que soltar, despojar muchas cosas, que el Espíritu Santo le revele a cada una de ustedes lo que tiene que soltar, lo que tiene que despojarse. Amén. Y hay unas que lo tienen bien arraigado. Lo otro es humillarse. Humillarse primero, ¿ante quién? Ante la presencia de Dios. No sé cuántas de ustedes vienen delante de la presencia de Dios buscando su rostro todos los días. No sé cuántas de ustedes tienen un devocional diario que les permite escuchar la voz de Dios. No sé cuántas de ustedes leen la palabra del Señor y les revela aquello que ustedes están necesitando recibir ese día. Y que es palabra de vida, palabra de poder. No sé cuántas de ustedes se quebrantan ante la presencia tan poderosa de Dios cuando nos sentimos que no podemos con nuestras fuerzas. No sé cuántas han sentido el abrazo de Dios cuando no nos sentimos amadas y valoradas. No sé cuántas de ustedes se humillan ante la majestad del Santo de Israel. Pero yo le digo, este es el día que usted tiene que aprender a hacerlo si no lo ha hecho. Este es el día en donde en total rendición al Señor se tiene que postrar, se tiene que humillar, tiene que desnudarse delante de Dios y decirle, aquí estoy. Tú conoces todo, tú conoces lo que estoy pensando, tú conoces lo que hay en mi corazón, Señor. Mira, soy envidiosa, soy egoísta, soy chismosa, pero también soy muy buena cocinera. También soy buena madre que apapacho a mis hijos. No solo se vea lo malo, usted tiene cosas buenas, tiene cosas lindas. Entonces Dios dice en su palabra que entresaca lo precioso de lo vil. Y con eso es que el Señor trabaja. Amén. Él no se fija en que yo soy flaquita o que soy gordita, en que yo grito o soy muy calladita. Él se fija en lo que Él depositó en mí. Y se fija y tiene cuidado de mí y me pone en aquellos lugares en donde sabe que yo le voy a servir, como en este caso, para gloria de su nombre. Amén. De manera que también, aparte de soltar muchas cosas o despojarse, aparte de ser humilde como fue Jesús, usted tiene que obedecer. Ajá, y ahí es donde nomás nos cuesta obedecerle a Dios en primer lugar. Si usted no le obedece a Dios y no obedece a la palabra de Dios, entonces, mamita, ¿en qué está? ¿A qué viene la iglesia? ¿A qué viene? A sentarse nada más. Y así como entró, así salió. Así salió, porque no hay obediencia. ¿Sabe? La obediencia trae la bendición de Dios. La obediencia trae el favor de Dios. La obediencia trae la gracia de Dios para nosotros, sus hijos. Usted ha leído, yo sé que ha leído la palabra en el libro de Deuteronomio en el capítulo 28. Y no lo vamos a leer por tiempo, se lo dejo de tarea. Lea las consecuencias de la obediencia.
¿verdad? Cuando usted es obediente, ahí hay una lista de promesas, de declaraciones hermosas que Dios ha dicho que son para usted obediente. Pero también dice a la par cuáles son las consecuencias de los desobedientes. ¿Dónde usted quiere estar? Hay dos caminos, solo hay dos caminos, amén. El obediente le hace caso a su padre, lee la palabra y obedece a lo que Dios le dice que debe de hacer. Pero muchas veces contendemos con Dios. Muchas veces el Señor nos habla a través de la pastora, a través del pastor, a través de una profeta. Jesús, ¿cuántas veces usted ha sentido esa misma pasión que sintió esa mujer hace miles de años? ¿Cuántas veces usted ha sentido esa pasión por buscar a los necesitados, por llevarle la palabra a prostitutas, por llevarle la palabra a drogadictos, por llevarle la palabra a muchachos y muchachas que están en maras? ¿Cuántas veces usted ha sentido esa pasión? Usted y yo fuimos rescatados por el amor que Cristo demostró en esa cruz. No se vale que estemos con los brazos así. Levantémonos. Le invito a que se levante, que se ponga en pie. Restaurante Los Jarros. Bienvenidos.